Se lo solicita el CIFO arriba del escenario, por favor. Un aplauso para alguien que nadie conoce, pero que está siempre ahí. Es como el éter. Bueno, maestro, una sillita. Yo también quiero agradecer muchísimo a todos los que habéis venido, obviamente, que hacéis posible todo esto, pero también a todo el staff que tenemos aquí, de más de 40 personas. Están trabajando desde hace 3 horas que hemos entrado sin parar y gracias a ellos se pueden generar todos estos eventos. Así que, de verdad, todo el equipo de Murcia, Luis Pisu que viene también, aquí también nos ha echado una mano Iván de la Caja de Pandora, Pachamama Flat. Muchísimas gracias a todos. Bueno, lo invitamos a Gaby, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en el último programa de Canal 5. Él es un ser muy amable, muy querido, que lo conocimos en Argentina. Él organizó las 2 conferencias que se llevaron a cabo en Rafaela, una ciudad muy masónica, en la que nosotros fuimos a plantar bandera como para tratar de revertir esa energía. Él es profesor o maestro de Chin Ku. No. Tai Chi. Es como una chinche, pero sabe mucho. Y entonces, como hoy vamos a hablar un poco de esta cuestión de las fuerzas, si se quiere, inerciales que nosotros tenemos, que tienen nombres muy comunes como fuerza de voluntad, por ejemplo, fuerza de acción y demás, desde la filosofía china, justamente para mostrar también que, en definitiva, la charla viene de algo que yo conocí a través de Santos Bonacci, tal vez algunos de ustedes los conozcan, otros no, en el que él presentó por primera vez, tal vez, a la comunidad alternativa un largo trabajo a lo largo de su vida, que es el sincretismo. O sea, tomar los elementos comunes de las distintas religiones y reinterpretarlas dentro del marco teórico de la astroteología, porque tal vez la cuestión institucional nos ha llevado también a un materialismo incluso dentro de algo que no debería serlo, como es la propia religión. Han materializado los arquetipos y nos han sumergido en estatuas o en ídolos de barro, si se quiere, en términos más poéticos. Sin embargo, en todas las culturas se ha hablado siempre de lo mismo, incluso tal vez hoy en día también en la cultura científica, cuando mencionan la energía oscura, en realidad están haciendo referencia a lo que venimos charlando, que es el éter. Entonces, vamos a comenzar. No sé si alguno quiere decir algo, maestro, si usted quiere decir hola, por ejemplo. Hombre, yo le quiero dar la bienvenida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, es un placer estar con ustedes acá compartiendo este momento y con todos vosotros. Así que gracias por la invitación. Julio se quedó enamorado el jueves. Sí. No de él, digo de lo que contó. Bueno, y damos paso a la siguiente parte. Bien, pues, estuviste bien. Un aplauso para romper un poquito la energía del chi, que la tiene bloqueada acá en este momento. Un poco tribunero el Tavo, Un poquito. Bueno, también le quiero dedicar esta charla a Bob Knodel. Tal vez a ustedes algunos lo conozcan. Es quien me abrió las puertas junto a Sheran y los compañeros del habla inglesa, que este año se fue, decidió volver al éter justamente, así que en conmemoración a él, en lo personal, quiero dedicar esta charla, porque fue de los primeros al menos que me introdujo en toda esta temática. La idea es, hablábamos recién de somos un cuerpo, somos un instrumento de la creación, si se quiere, pero nosotros somos nuestro propio director de orquesta. Entonces, cuando uno habla de tener una cosmología, una cosmovisión y una cosmogonía propia, fuera de lo que nosotros entendemos como la teoría de la evolución, el heliocentrismo y el Big Bang, es porque tener esos elementos es información. La información no es tangible, es etérica, si se quiere. Ni siquiera viaja a la velocidad de la luz, no es inmanente, permanente y espontánea, pero es un instrumento de sintonización. La información es eso. Y la cosmovisión, de alguna manera, es cambiar los instrumentos con los que nosotros nos levantamos todos los días y encaramos, ¿no? Nuestra vida. La cosmogonía es la narración mítica o un modelo que pretende dar respuesta al origen del cosmos o universo de la propia humanidad
Y la cosmovisión es una imagen o una figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre dicho entorno. A veces eso lo configuran hechos científicos, constatables y empíricos, pero la mayoría de las cosas muchas veces son de la propia intuición. A veces nosotros estamos siendo sometidos a la intuición de un grupo de hombres con batas blancas, que no es Julio García cuando se levanta a la mañana, ni cuando sale de la ducha, en el cual impregnan su propia intuición, digamos, de lo que ellos creen que es la existencia del universo. Porque nosotros, de alguna manera, por más que tengamos que pagar los impuestos y a mí para qué me sirve esto, aquello, lo otro, y saber si la Tierra es plana o no, en realidad todavía esa pregunta sigue ahí, en la que cada uno le tiene que dar respuesta. Ahora, si uno quiere, puede cedérsela y creerle, ¿no?, a las instituciones y a los agentes que operan con o sin conocimiento de causa de lo que están haciendo. Lo que nosotros entendemos es que el modelo heliocéntrico es una herramienta perfecta para desvalorizarnos, para materializarnos y mantenernos anclados y hacer que no se eleve, ahora lo vamos a ver un poquito más en términos alquímicos, para no ascender. Te dejan anclado literalmente a la Tierra porque más allá de su significado, de que somos una mota de polvo en el vacío del espacio exterior a millones y millones de kilómetros de distancia, sin conexión alguna, sin propósito, y alguien estornudó y se creó todo este mundo, porque no te pueden dar respuesta básicamente el Big Bang, si bien estuvo encarado por un sacerdote como fue Georges Lamette, lo que te están diciendo es que no te podemos dar respuesta a eso. La interesante es cambiar esa sintonía. ¿Bien? No sé si acá los compañeros quieren acotar algo. No sé cómo es en el tema chino, maestro, por ejemplo. ¿Lo puedes repetir todo? Bueno, sobre todo lo interesante de comprender que hay campos alrededor nuestro, más allá de nuestra energía, y por ende esos campos se están ordenando. Lo podemos ver en la cimática, que después habrán charlas que lo van a nombrar y exponer, pero ese campo que está ordenando tiene un propósito. Y también es encontrar nuestro propósito interno y vibrar en armonía pues, con esas grandes leyes que el Gran Espíritu pues, de alguna manera manifiesta, aunque sea lo invisible. Sí, de hecho, en la definición de chi más apropiada sería como la fuerza que llena el universo y que lo impregna todo. Y eso es algo bueno, muy constatado en la cultura china desde miles de años atrás. ¿Y por qué no le decís éter? Porque éter es una terminología occidental. Muy bien, quería saber si estabas atento. Vamos a tomar estas palabras de alguien que, bueno, obviamente muy amigo de Julio García, jesuitas. Jesuitas. En este caso, una entrevista de un periodista muy conocido en Argentina, Fontevecchia, que le hace recientemente al Papa Francisco. Y obviamente, viste que está ese dicho que dice los amigos cerca, pero los enemigos más cerca. Entonces hay que escuchar también el otro lado porque ahí siempre hay algo para destilar. La ciencia plantea que el Big Bang marca el principio del tiempo y del espacio en el universo, mientras que la Biblia plantea que fue Dios quien creó el universo. ¿Cuál es su propia interpretación del principio de los tiempos? Lo principal aquí es que hubo un principio. Eso es clave. Sí, inteligente. Que hubo algo que empezó. El libro del Génesis no fue el primero que se escribió en la Biblia. El primero fue el Éxodo, toda la experiencia de la liberación de Israel. Después miró hacia atrás y se preguntó cómo empezaron las cosas. Y voy a usar una palabra, pero me la interpreten bien. Esto es importante, esta parte que está diciendo. Voy a utilizar una palabra, pero que se me la interprete bien. Es un lenguaje mítico, pero en el sentido no de supersticioso, sino de mito como conocimiento, ¿no? El mito es una manera de conocimiento también. Entonces, las cuestiones, sobre todo de un momento en el tiempo que nosotros no hemos podido experimentar o no tenemos recuerdo de ello, no queda otra que narrarlo como un mito. Después se puede utilizar instrumentación moderna para ir intentando constatar esa mitología. Lo que pasa es que a nosotros nos desfiguraron, y acá le mandamos un gran saludo a los muchachos de Cuadrantes, obviamente, donde está el sociólogo Rafa Currao, que aborda mucho esta temática.
A nosotros nos metieron a través de Hollywood que el mito es Conan el Bárbaro, interpretado por Schwarzenegger, que lo es, pero en ese contexto de ciencia ficción, lógicamente. Sin embargo, el mito puede ser totalmente falso en términos históricos, pero que funciona dentro nuestro como algo verdadero, porque somos seres creadores de realidad independientes. Y lo que para vos te genera tristeza, para mí no. Y tal vez esa tristeza te la generó un tango que jamás existió en la realidad, porque nunca hubo ahí un maleo que fue y acuchilló a uno en un bar. Sin embargo, el mito funciona de esa manera. Cuando nosotros eso lo llevamos a la cosmología y vemos estas interpretaciones gráficas, obviamente rediseñadas en la modernidad, todo eso es un mito, que puede ser verdad o no, que es lo que vamos a tratar de presentar aquí, pero todo eso es un mito, todas estas imágenes son un mito. Obviamente abajo están las edificaciones, que de alguna manera eso es piedra, ¿no? Eso sí es una verdad en términos de construcción, y después podríamos entrar cómo, quiénes y cuándo se construyeron. Entonces, otro mito mal interpretado, por ejemplo, que hemos escuchado tantas veces de parte del oficialismo, es los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera, porque Eratóstenes con 2 palitos y un papá y las sombras y demás, lo había determinado. Bueno, primeramente no fue así, pero más allá de eso, la cosmovisión griega, como ustedes pueden ver acá, es una cosmovisión de tierra plana. Es una cosmovisión en donde es una masa terrestre plana. Lo que los griegos concebían como algo esférico era el cosmos, era el cielo y el inframundo, pero no la Tierra. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión obviamente pitagórica, en donde se pensaba que como Dios es una inteligencia perfecta, el cuerpo perfecto, por definición, debería ser la esfera. ¿Por qué? Porque no tiene ángulos rectos, no tiene, digamos, una superficie incómoda. Es una esfera perfecta. El cuerpo del Espíritu de Dios debe ser una esfera, y nosotros, que somos seres creados por ese Dios perfecto, nos puso en un lugar perfecto. La figura del círculo es la figura 2D de un volumen esférico. Entonces los griegos decían, nosotros vivimos, no eran tan boludos los griegos, ¿no? Básicamente, nosotros vivimos en la tierra plana, escúchame, vemos todo plano, experimentamos todo plano. Pero vemos que el cielo parecía abovedarse, porque uno cuando lo ve la noche tiene esa percepción. Claro, en esa época tal vez no se conocía de perspectiva y ese tipo de cosas, entonces tampoco podían ascender arriba a las estrellas, no podían ver un montón de cosas. Entonces lo dibujaban de esa manera, pero lo que queda claro es, ellos pensaban que el cosmos era esférico y la Tierra era circular y plana. Si no, después queda el mito de que ellos ya sabían que la Tierra era esférica. Obviamente, como mito también, esto también es un mito, que existe Internet en la época de satélites. Eso es un mito, por ejemplo. No sé por qué se me fue Internet, pero bueno, vamos a hacer así. Le quería mostrar esto. Estos son los parches de la NASA. Si bien la NASA es chapucera y es una vergüenza, no es que fueron a la Luna montado en un águila, que es el águila del Apolo 11, que tal vez hace referencia a Horus, pero también a otras cuestiones. Ellos también lo mitifican eso, y lo podemos ver, por ejemplo, acá. Helios. ¿Es un mito? Sí, es un mito, pero está basado en un cuerpo, ¿no es cierto?, que vemos todos los días en el cielo, que es el Sol. Nadie puede pensar que la NASA fue a la Luna en 4 caballos, ¿no? Tienen un poquito más de presupuesto para mentir. Pero lo llevan a mito para que quede en ese lenguaje arquetípico. Lo mismo pasa con la Luna. Hay muchas representaciones de la Luna en un montón de simbologías dependiendo la época y la cultura. Recuerden el significado de cosmovisión. Es un grupo de personas que quieren dar una respuesta a la creación del universo, pero que cada época va a preconfigurar esa cuestión del diseño. Antes, evidentemente, éramos mucho más artistas. Ahora, en lugar de dibujarte una hermosa mujer con un vestido blanco y decir esta es la luna, te ponen la luna, tal cual y corriente. Ahí. No digo que sea fea, pero como que te falta un poquito de laburo, ¿no? Están con pocas ganas los muchachos. Lo mismo, por ejemplo, Eos o Aus, que son las auroras boreales. Por eso nosotros en mucha mitología lo que vemos es, por ejemplo, aquí, ¿no? Un león verde mordiendo al sol y el sol chorreando sangre.
Está bien, eran unos fumacuetes los muchachos, ¿no? Como Julio. Joder. ¿No? Pero ahí lo que te están diciendo es que las auroras boreales, o una manera de interpretarlo, vamos a decir, es que las auroras boreales toman la energía eléctrica que produce el Sol. De hecho, no hubo tiempo para mostrar la entrevista de Eric Dollar cuando le preguntan acerca del Sol y del universo eléctrico, y él dice, considerando que el Sol inyecta más de 20.000 billones de voltios todos los días a la atmósfera, evidentemente nosotros vivimos en un mundo cargado de electricidad. Y una manera también de simbolizar eso es, la aurora boreal es ese león, el Sol es el Sol, y la sangre, obviamente, es el fluido que el Sol emite, que es la electricidad y el magnetismo. Lo mismo podemos ver, ¿no es cierto?, cuando se ven estos dibujos en donde él es Helios, que está abrazado por la aurora boreal. ¿No? Exactamente. Sí, sí. Y acá podemos ver una representación más integral en donde vemos un sol negro, donde está posada la luna con el vestido blanco, las alas verdes por la aurora boreal y el brillo amarillo del sol blanco. No, las alas verdes son por lo de Vox. Ah, no había pensado. Entonces... Es interesante el mito este del sol, sobre todo, porque previamente también estaba en Mitra, ¿no? Todo el tema mitraico del Imperio Romano, que después se fue transformando en lo que fue la astroteología de Jesús como sol, y ahí tienes el sincretismo histórico. Exactamente. Entonces, incluso cuando hablamos de sol negro, ahora lo vamos a ver más adelante, mejor me lo guardo para más adelante. Esperen que me había confundido de PowerPoint y nadie me dijo nada. Yo te lo iba a decir, pero al final se me ha ido. Entonces, volviendo a este punto central de la cosmovisión, a mí me gusta mucho mostrar esto como que, no sé si habrán alguno de ustedes visto la entrevista, el podcast en Eclécticos, que estuvo bueno que uno de los muchachos me cuestionó si esto era verdad o si yo había trucado la voz. Esto es una recopilación de Yuval Noah Harari, un asesino intelectual, pero que dice cosas interesantes y que nos sirve de punto de partida, en el que obviamente, como habíamos dicho al principio, la clave está en la educación. Entonces Yuval Noah Harari te dice, te vamos a drogar, darte sexo y matarte, pero como soy un buen tipo por las mañanas, voy a escribir un libro para niños. Y le sobraba tiempo al pelado. Y escribe este libro, que se llama Imparables. Obviamente el ícono, el mito central, uno de los más grandes mitos que hemos tenido que descifrar, que es la Tierra esférica, que funciona, no porque sea verdad, sino porque todos la creen. Esto es una recopilación de varios fragmentos en donde lo importante, cuando le pregunta al entrevistador, ¿y por qué escribís un libro para niños? ¿Por qué te pareció clave escribir un libro para los jóvenes? La misión es cambiar la forma en que la gente ve el mundo, ayudarlos a entender quiénes son. Esa es la clave. No pueden cambiar la forma del mundo, porque el mundo es lo que es, plano y estacionario, pero pueden cambiar la manera en la que nosotros vemos el mundo y en relación a eso a tomar decisiones. En una tierra cerrada, con un circuito cerrado, perfectamente equilibrado por siglos y siglos, o ciclos y ciclos, ¿dónde queda el cambio climático? ¿Y las decisiones políticas que se toman con eso? Porque no se olviden que ahora viene la etapa que ya fue presentada en la Unión Europea en el 2016, ya está en ejercicio, que es el clima espacial. Es el comité de clima espacial, porque una llamarada solar, claro, el Sol es 400.000 veces más grande, sí, con una eyaculación de llamarada solar nos mata a todos. Sí, sí. Algo magnánimo, súper grande, que tiene el poder de destruirnos, de crearnos, de darnos vuelta. Sí, totalmente. Pero ahí se toman decisiones que terminan en el Parlamento, que terminan en su bolsillo, lógicamente. Entonces, no pueden cambiar lo que es, pero sí la manera en la que nosotros nos vemos, y si todos creemos en eso, y entonces se lleva más guita. O sea, esta es la gran pregunta en la vida de todo chico. ¿Quién soy yo? Y el mundo es muy complicado y a veces aterrador. El punto central es que tenemos un superpoder que nos permite dominar el planeta. ¿Qué es eso? Como humanos, ¿cuál es ese superpoder? El superpoder es nuestra capacidad para inventar y creer en cuentos ficticios. Es verdad. Es verdad. Si vos todos los días te levantás a la mañana creyendo que sos el mejor en lo que haces, no sé si vas a llegar a hacerlo o no, pero vas a estar mejor que si pensás que todos los días que te levantás a la mañana sos el peor en lo que haces. Claro.
Por eso ellos están tan preocupados por el tema de la desinformación y demás, porque ellos tienen que agarrarte de pequeñito, adoctrinarte a fuerza de trauma, claro. Y es la única esperanza que tienen, porque cualquier cosa que ellos intentan explicar se podría argumentar sólidamente, pero no tienen con qué. Y darte fuerte y mucho miedo, si es que lo tienen todo perfecto. Claro, habla de un mundo que parece que da miedo, miedo da aprender la tele, ¿no? Miedo da dejarse informar por estos seres. Sí, además en Oriente hay un concepto que dice que las 3 causas de sufrimiento humano, entre una de ellas es la ilusión y la otra es la ignorancia. La tercera es el apego desde ya, pero bueno, ellos creando este tipo de historias perfectamente crean un mundo ilusorio para todos nosotros y así se fabrica un poco el temor y el miedo. Sí. Pero hablamos del miedo, perdona Iru, pero poco hemos hablado de la ignorancia también, ¿eh? Claro. Que va de la mano del miedo, ¿eh? Sí. Perdón, ignorancia no es despectivo, básicamente ignorancia es quien ignora, quien desconoce. Exacto. Pero el tema es eso, quedémonos con eso. Tenemos ese superpoder. En un mundo totalmente ateo materialista, de golpe tenemos un superpoder que es imaginar y visualizar. Cuentos de hadas, ciencia ficción, mientras todos lo crean, funciona. Por eso dominamos el mundo, porque podemos inventar estas historias raras. Es un género muy importante. Es fácil hacer que la gente tenga miedo. Nunca convencer a 1 millón de chimpancés para construir una catedral o pelear una guerra o construir un cohete a la luna contándoles alguna historia, mitología. Pero así es como cooperamos. Y no son solo mitologías religiosas. El valor principal de la ciencia es el poder. La verdad nunca fue prioridad para la sociedad humana. Usan la verdad hasta cierto punto en el camino. Y la ciencia es sobre todo ganar poder. Ganar poder sobre el mundo. La gente suele hablar de astronomía y eso. Copérnico, Galileo y todos esos planetas. O sea, el Sol está en el centro, la Tierra también. ¿A quién le importa? ¿Cómo sacas plata de eso? ¿Cómo conquistas territorios con eso? Eso era un tema secundario. Lo grande era la geografía y fue como el primer gran proyecto. El primer éxito de la ciencia moderna fue mapear el mundo y estaba claro para todos que no se hizo solo por curiosidad, se hizo para controlar y conquistar. Me gusta ser explorador, como el gran Magallanes. Llegas tarde. Ya no hay nada que explorar. Tremendo. Ahí hay mucha codificación. Primero, obviamente, la ciencia fue ganar poder. La cuestión cosmológica en el momento que surge con Copérnico, con Galileo, Kepler, etcétera, etcétera, en ese momento no era por una cuestión de dinero, había otras preocupaciones y era conquistar. Pero una vez que lograron conquistar territorialmente América, Europa, establecieron la banca, aparecieron en la historia de los templarios y esto y aquello y lo otro, lo que después quedaba por conquistar es nuestro espíritu. Además, Iru, la ciencia se nos había explicado que era conocer la naturaleza, ¿no? Su fin. Entonces, a partir de ahí, si ya es el poder, claro, con esas ideas supremacistas, el transhumanismo está a la vuelta de la esquina. Es que te caes de bruces, porque no tienes que respetar nada que esté por encima, no tienes que conocer nada armonioso superior. Exactamente, pero bueno, eso es una batalla en la que uno se deja conquistar o no. O sea, territorialmente pueden venir por la fuerza física, pero la cuestión de nuestras propias creencias es otro tipo de batalla, en el que uno baja la guardia intelectualmente, si se quiere. Y cuando entra la conquista del heliocentrismo, terminás como Julio García. Más o menos. Pero aparte, estos seres, ¿no?, que se ven cada vez más seguidos, que son prácticamente influencers de gran parte de los seres, la moral que tienen, ¿no? Como que la humanidad, el milagro de la vida, haya sido creado para que vengamos a hacer dinero, conquistar territorios y alguna que otra cosa más. Pero todo, la economía también cuando se crea supuestamente para tener una herramienta, pero se usa para el control, la información, lo mismo, la ciencia también, no se escapa de esto. Exactamente. No sé, más en la cara no te lo pueden comer. ¿Nos estás apurando? No, de hecho ahí me están dando más tiempo de lo que yo tenía acá, gracias. Perfecto. Fíjense esta frase de ¿que quedan 25 minutos? No. Sí. Le dije no se está apurando, te lo dije bajo ningún punto de vista. con argumentos. Si se logra unir la religión, la política y la ciencia, obtendremos el control del mundo. Cosimo de Medici, miembro de la nobleza negra. Y obviamente es una realidad. Nosotros también podemos utilizar lo mismo y empezamos a utilizar la medicina germánica,
y empezamos a utilizar una cosmovisión distinta a la de que tenemos, y empezamos a entender la política desde la fuerza de la voluntad y no de lo institucional, y conquistamos al menos nuestro mundo personal. ¿Bien? Voy a ir un poquito más rápido. Quien ven aquí en la imagen, mirándose con amor... ¿Tú más rápido? Y evidentemente me metieron el dedo. Está capacitado. En un agujero negro. Aquí en esta mirada cómplice que hay de Cosimo de Medici, el que está aquí es Marsilio Ficino. Alguien el que justamente Cosimo tenía la obsesión de... Él no quería desencarnar sin antes entender lo que estaba escrito en el libro de La Piedra Esmeralda. ¿Sí? La Piedra Esmeralda es un escrito rescatado de Hermes Trismegisto, ¿no? Conocido en Grecia con ese nombre, Imhotep, conocido en el nombre egipcio, pero en definitiva era una filosofía, una cosmovisión egipcia. Por eso vemos esas réplicas en la religión católica y cristiana muy ligada con lo que tiene que ver con el antiguo Egipto. Pero básicamente en aquel entonces lo que se buscaba era entender el cosmos en el que nosotros habitamos con lo que hoy nosotros conocemos como los 7 principios herméticos de Hermes, justamente. Y Hermes también, el mito del mensajero, ¿no? El que tenía las alitas que iba a buscar información al éter y volvía y la traía. Y después de ahí se puede también mitificar en otros seres angelicales. Pero básicamente esta es la frase de Tesla. Si querés entender el universo, pensá en términos de vibración, frecuencia y energía. ¿Cómo llevo eso yo a la vida real y a la práctica? Y entendiendo que mis actos van a tener un efecto, que es la causa y el efecto, que va a haber una ley de correspondencia, que acá figura el mentalismo y esa primera máxima de todo es mente, y entonces como el todo es mente nosotros somos una proyección mental del todo. A mí no me convence y no tengo por qué creerla y aceptarla como está escrita, por más que haya sido escrita por el mismísimo Hermes. A mí me gusta también meter la parte del corazón, no solamente la parte de la mente, porque la mente es justamente lo que te agarran de pequeño y te lo pueden reconfigurar más fácil tal vez que esa cuestión que uno dice, no sé, esto no lo quiero hacer, pero por una corazonada, porque la razón me dice que lo haga, pero la emoción me dice que no. Entonces también hay que tener sintonizada esa capacidad. La polaridad, la generación, el ritmo y la vibración. Y eso se ve perfectamente en la alquimia de todas las culturas. Y acá nos empezamos a meter un poco en el sincretismo de entender, yo no puse el video, pero se los comento, el Génesis, que se cita incluso mucha gente dentro del terraplanismo, que es del palo más religioso, cita el Génesis como una prueba científica. No es una prueba científica, es un relato histórico que puede estar basado en la realidad, pero ni siquiera es cristiano ni católico. De hecho, el Génesis que aparece en la Biblia está tomado de ese cautiverio de los judíos en Babilonia, y es lo que pensaban los científicos, los sumos sacerdotes babilónicos en aquel entonces, y ese es el Génesis que ustedes leen hoy en cada Biblia, sea la Reina Valera o la de el Rey Jorge. No significa que esté mal ni bien, es que es más, significa que está tal vez más cercano a la primera cultura de donde todo proviene, que es, o hasta donde nosotros entendemos que es Sumeria, que fue la primera cultura donde desaparecieron ritos complejos, ceremonias, casta sacerdotal, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, sino que es de los sumerios. Lo que pasa es que los griegos tuvieron conexión, obviamente, con los babilonios, y los babilonios con los acadios, y todos fueron como bebiendo de esa agua primordial. No es que copiaron, pero fueron reinterpretando, y en ese contexto cultural y esa época de cada una de esas culturas imprimió su propia cosmovisión, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy acá en día. Y voy a tomar un pequeño vasito de agua y le mando un saludo a Enrique. Las actualizaciones, ¿no? Sí. Poco a poco es así, con el tiempo va modernizándose todo y se van actualizando los mitos. Se le agrega color, se le saca esto. Supongo que sean Aguafotón, ¿no? También, un saludo para Aguafotón. Entonces, este es el mito de la creación. En el primer día Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. En el segundo día creó el firmamento y separó las aguas de arriba y abajo. Y el tercer día Dios creó la tierra seca y los mares. Y en el séptimo día se echó a descansar, y en el sexto lo puso a Julio en el Edén. Y Julio comió la manzana y mira el quilombo que nos metió. Y le echó la culpa a la mujer. Y le echó la culpa al loba. Así no se puede vivir. Es un mito que es poético porque no hay otra manera de explicar la creación, porque no hay testigos de la creación. Hay testigos de Jehová, pero no de la creación. Entonces, ¿cómo vamos a explicar algo que no tenemos memoria? Tal vez estuvimos ahí,
Tal vez hasta lo ayudamos al creador a crear, pero no lo recordamos. Es decir, no es un ejercicio que tenemos que hacer. Por lo tanto, acá se puede ver muy bien en la Catedral de Australia, en un mural en donde hay una actualización. Abajo, la creación más clásica desde el Jardín del Edén, donde se puede ver, ¿no?, una situación más de naturaleza. Pero claro, la modernidad exige el hecho de tener una computadora, un mouse y un avión que vuela por arriba de las nubes, y no hemos visto ni a los dioses del Olimpo, ni tampoco lo hemos visto al mismísimo Dios clásico católico. Entonces tuvieron que extender todo más afuera. Todo está en millones y millones de kilómetros. Ahí sí que ni Elon Musk nos va a llevar. Entonces hay una actualización en ese mural y uno puede ver arriba la creación, pero desde el Big Bang. Y es consecuente, porque la teoría del Big Bang está creada por un sacerdote. El sacerdote Georges Lamette, belga, ahí con su estrellita de Cruz de Malta y demás. Pero lo que tal vez pocos saben es que el propio Georges Lamette no tuvo un momento de inspiración y dijo, se me va a ocurrir entender la creación a mí por mi cuenta, sino que él tomó del cuento de Eureka de Edgar Allan Poe, donde en ese cuento lo que hace Edgar Allan Poe es crear un ensayo de, ¿no?, como decía, si no me equivoco, creo que era Aristóteles o Platón, que decían que el signo de una mente inteligente es poder entretenerse con un pensamiento así sea falso, simplemente. Él quería tratar también, Edgar Allan Poe era un ser humano como nosotros y quería tratar de entender de dónde venía y cómo esto había sido creado. Y creó el mito, si se quiere, del huevo cósmico. Pero claro, después cuando te pones a investigar te das cuenta que el huevo cósmico ya lo hablaban también hasta los sumerios, ¿no? Entonces es como ese fractal que está ahí. A mí me gusta mucho la canción que hizo para mi canal el amigo Luciano, que dice, ellos controlan la primera plana para el control de masas, pero la cosmología sagrada se restaura. Y por más que quieran tirar y tirar tierra para taparla, hay algo ahí rebotando en la quietud, decía Gustavo Cerati, ecos rebotando en la quietud, que hacen que no podamos escapar de querer conocer eso. Entonces, en definitiva, la historia es poética y mítica, incluso de la del Big Bang. Por eso había mucha gente en su momento que se le oponía del ámbito científico, porque decía, nos están tomando el pelo, escúchame, estamos tratando de ir por la ciencia y aparece otra vez ¿no?, como fue Copérnico, como fue Kepler, como fue Galileo, etcétera. Son todos los arquitectos del heliocentrismo, son todos jesuitas. O sea, sí, son científicos, pero son religiosos al mismo tiempo. Y ahí volvemos a la frase Cosimo de Medici. Incluso el famoso demiurgo, que tal vez muchos de ustedes habrán escuchado hablar o no, que hoy en día se lo interpreta, a veces depende de la escuela, como algo negativo o como algo positivo. El tema es que en términos, fíjense, simbólicos, un león con un cuerpo de una serpiente, otro tipo de sol, no solamente que está aquí, la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Demiurgo significa literalmente maestro supremo, artesano o hacedor. Entonces acá la historia es, y acá la voy a tratar de enlazar con lo que viene porque sé que queda poco tiempo, pero cuando ustedes ven el yin y el yang, ¿sí? El yin y el yang todos lo conocen, es blanco y negro. Voy a adelantar acá un poquitito y lo voy a mostrar aquí, ¿sí? Fíjense, esta simbología es muy similar a esa que se veía del demiurgo. Se ve un sol negro ahí arriba, central, con un caduceo helicoidal, con una cabeza de serpiente que va descendiendo, el sol y la luna, las estrellas, el cátodo y el ánodo, si se quiere en términos modernos, y acá abajo se ve el yin y el yang sobre una tierra plana, resto de los planetas y dos personas. La bandera de Corea del Sur, por ejemplo, es un yin y un yang, pero es color roja y color azul. ¿Por qué? Porque el negro, cuando uno habla del sol negro, por ejemplo, o cuando la ciencia eso lo materializa en un agujero negro, a pesar de que no lo pueden mostrar, lo que están hablando es de la energía potencial. Nosotros tenemos un sol negro en nuestro cerebro. Si quieren le podemos decir la glándula pineal. Pero el hecho de nosotros poder visualizar y poder pensar y tener una idea, es en el mundo de las ideas, no hay fuerzas, no hay dinámicas, no hay materia. Es energía potencial infinita, porque podemos pensar y podemos imaginar la cantidad de tiempo que nosotros tenemos encarnado aquí y después también.
pero todavía no tiene impresa una fuerza. Simplemente está ahí. Es la parte negra y la parte blanca. Pero es energía potencial. Ahora, cuando uno esa energía potencial la activa a través de la electricidad y el magnetismo, el rojo y el azul, pasa al plano de la realidad. Y esa es la fuerza de voluntad. Y esa es la cuestión de decir, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué proyecto quiero encarar? ¿Cómo puedo mejorar esta relación? La pensás primero. Vos pensás estratégicamente cómo puedo hacer mejor esto, aquello. Pero si vos no le impregnás tu fuerza de voluntad, que significa activar toda la electricidad que tenés en tu cuerpo, levantarte de la silla e ir a encarar el problema, simplemente queda en el estado potencial. Por eso siempre se dice, Dios dijo, hágase la luz. O sea, primero hubo sonido y después se manifestó la luz. Y ese término es lo que se conoce como el templo de Salomón. Sol, Om, Mun. Nosotros, el templo de Salomón, por más que uno lo quiera institucionalizar en pared, en ladrillo, el templo de Salomón es nuestro circuito cerrado. El templo de Salomón es la vibración que se produce a través de los planetas, las estrellas, el sol, la luna en nuestro circuito cerrado y el Om, que es el significado, obviamente, de la vibración más sagrada que hay y que se usa mucho en meditación. Esto es el templo de Salomón. Nosotros somos también un templo de Salomón en escala, en donde nosotros tenemos que entender que somos hacedores de nuestra propia realidad. Y tal vez haya un hacedor del mundo, por eso el demiurgo es el que maneja la materia, y claro, si uno va a la filosofía tal vez neoplatónica, la materia es sucia. Las ideas son puras, pero la materia es sucia. Entonces, si la materia es sucia e imperfecta, porque mira, me cago, me meo, me muero, me desintegro, entonces hay un ser malvado y perverso que nos quiere controlar y nos puso la glándula pineal y todo el Anunnaki. Pará, tío. Pará, porque tampoco están así. Los chakras no es que están hechos por los Anunnaki que vienen para controlar tus emociones. No, eso es un trabajo tuyo. Lo que hay es una energía creadora y tal vez un autor de la creación. No lo vemos, no lo conocemos, pero a nosotros mismos sí. Y tenés que lidiar más con eso primero que con el Anunnaki o que con Bill Gates, porque en definitiva Bill Gates no fue a tu casa a ponerte la vacuna. Pues te voy a ponerte la vacuna, maestro. Sí. ¿No? Entonces sí, es así como estas cosas. Y obviamente tranquilo porque también no solamente tienen la teoría del Big Bang, y esto es real, la partícula Oh My God se llama, que viaja, porque ellos no pueden llegar a ser luz. No pueden llegar a ser luz. Siempre quedas anclado a la materia. Casi. Y entonces el 99,99999, ¿y por qué el 51? ¿Qué sé yo? Para que sea un 6 más. ¿Qué sé yo? ¿No? Porque o sea, no pudiste medir el 51 después de todos esos decimales, no me jodas. Bueno. Esa es la partícula, oh my God, descubierta por algún hijo de puta que quería sacar guita. Pero es un dato real, supuestamente. Sí. Entonces, este es el templo de Salomón. Como es arriba, es abajo. Pero no es como es arriba, es abajo, acá en la tierra. No, abajo somos nosotros. E incluso nosotros tenemos también un arriba y un abajo. Y de ahí sale el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque esto es Aries, Tauro, la garganta, Géminis, los pulmones. Y así sucesivamente. Oye, ¿cuánto sabe este hombre? Madre, yo no sabía eso. Y bueno, eso es sincretismo, maestro. ¿Me toco? Si me toco... tranquilo, maestro. Vaya cosa me he dicho. ¿Cuántos Aries hoy en la sala? Desde por lo menos la tropical. ¿Aries? Poquito, pero suficiente para muy pocos, ¿no? Cagarnos a palos a todos estos. Se hace falta. La cuestión es que este es el templo de Salomón, este es el arriba abajo. Si arriba es eléctrico y hay fuerzas que mueven y hay ciclos y hay esto y hay aquello y al otro, nosotros también tenemos esa capacidad. El ciclo es la rutina. Que sea aburrida o que sea entretenida, queda en tu imaginación. Y esa imaginación, nuevamente, necesita planificación, visualización, etc. No tiene nada de malo la rutina. El sol hace siempre lo mismo, aparentemente, y está bien. Y vos, si querés materializar algo, si querés solidificar algo, no te queda otra que la rutina. Vos no podés solidificar algo haciéndolo una vez al día y chau, listo, y te vas. No, lo tenés que sostener en el tiempo. Pero también lo bueno es que cuando vos sabés que algo querés que se desintegre, dejás de hacerlo. Dejás de participar en eso y se desintegra. Porque como dice la palabra God en inglés, Generator, Ordenator, Destroyer.
Eso es un Dios. Alguien que puede generar, ordenar y destruir. Y está bueno porque si algo hemos aprendido cada vez más y en estos últimos años es empezar a mirar para adentro, ¿no? Y revisarnos nosotros mismos. Ni que supieras que venían estas no lo sabía, lo juro. Pero es importante, ¿no? Como al ir encontrando dentro de uno esas cosas que los mitos o las historias en las escuelas te lo ponían tan lejos, ¿no? No solo el sol, exacto, sino un Dios o la capacidad de poder hacer, de poder influir aquí en la materia y en tu entorno. Inalcanzable, sí. Exacto. Sí, camino de mirar hacia adentro nos acerca a todos, nos lo pone todo al alcance de la mano y por lo tanto moldeable para nosotros, ¿no? Podemos influir en ello. Exactamente. Me puse delante de mis ojos para ver chispas de oscuridad. No es tan importante, sé que Dios es bipolar. Uno lo podía interpretar como el Dios típico de más castigador, ¿no? Que hoy me guarda y mañana me libra. Que me libre y me guarde, ¿no? Podría decirse en términos esquizofrénicos, pero también puede ser la bipolaridad de la electricidad y el magnetismo. Y ese Dios es el propio cosmos que nos da esa fuerza. Rápidamente, como dije, Sumeria es una gran clave para tratar de entender y reinterpretar. No tengo tiempo para poner este video. La historia empieza en Sumer. Ana María Vázquez, búsquenla, la tengo subida en NPT Media, una excelente charla donde acá mismo explica la cuestión de que IBM se puso a descifrar una de las tablillas sumerias y encontraron la trigonometría de que luego Pitágoras utilizó, si es que existió un tal Pitágoras, pero el hecho de que eso funciona, geométricamente funciona. Sumeria, los primeros en el tema de la agricultura, la división de parcelas, la ceremonia del matrimonio, el sistema de Ur, las escrituras de tablilla, bla, 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 hasta nuestros días mantenemos la palabra urbano viniendo de ahí. Pero acá hay mucho para destilar. No lo podemos hacer por cuestiones de tiempo. Otro gran mito, cuando te dicen, sí, la Tierra es plana y también la tortuga. Completalo. Tortuga, serpiente. ¿La serpiente qué es? Nuevamente, algo verde que serpentea en el cielo, como las auroras boreales. La tortuga puede referir a la firmeza, a la quietud, al éter, a ese éter primordial, a ese fluido. Y luego, obviamente, está los 7 reinos, la cúpula, la Antártida. Los elefantes venían en el combo, los pilares que después describe la Biblia, ¿no? La tierra está apoyada sobre pilares. Bueno, ellos eran un poquito más estéticos, pusieron elefante porque ahí hay elefante. Pero nuevamente es un mito que sirve para entender. Lo mismo en el hinduismo. Ahora, esto también es un mito, pero es un mito de fake news. Esto no es la Tierra plana, esta es la típica, saco a la Tierra esférica, pongo la Tierra plana y pretendo que todo el sistema solar funcione igual y claro, con esta figura o con esta figura no puedo explicar absolutamente nada, no puedo explicar un eclipse, no puedo explicar nada, ni el día ni la noche, pero eso lo hacen para desinformar. Por eso nosotros también tenemos que hacer lo mismo y por eso el homeschooling y por eso en un homeschooling no bajarse y descargar la planilla de estudio de la UNESCO, sino hacer la propia. También mostrando la otra parte, obviamente, la oficial, pero la propia. Nosotros estamos en algo similar a esto, una gran batería. Nosotros somos una batería, si se quiere. Tratemos no de darle la energía al otro, sino, en todo caso, utilizarla para nosotros. Pero en términos míticos, estéticos, podríamos describir a la Tierra de esta manera. Con el yin y el yang, que es la luna y el sol, lo que es la Tierra plana, las aguas equilibradas a nivel, en un sistema cerrado, electromagnético, la estrella polar donde todo gira alrededor, y algo más en términos, si se quiere, en escala, ¿no? Un magnetismo central. Recuerden que la brújula siempre apunta al norte, las brújulas en el sur dejan de funcionar y hay que utilizar una brújula especial, donde podemos tener un sistema cerrado que configura una presión atmosférica, algo que es imposible en un sistema abierto que todos los días Elon Musk saca cohetes, en donde rompe todo el equilibrio térmico, y no podría haber presión atmosférica, y no me vengan a decir que la gravedad retiene las partículas, porque yo ahora acá abro un gas y se va para todos lados. Entonces, esa boludez de la gravedad que curva el tiempo y el espacio del gas para que se quede en la atmósfera nuestra, porque gradualmente sí se va al espacio, pero, lo estoy diciendo rápido, pero es así. A escala, nosotros podemos interactuar con mecánicas, con fluidos y con dinámicas dadas por la electricidad y el magnetismo en un sistema cerrado. De ahí las frases de Tesla, obviamente, vuelvo a recalcar eso que decía Tesla, y sobre todo esto. Hoy estamos teniendo una charla de un montón de temas, lo hacemos todos los jueves en Canal 5, cada uno lo hace en su canal de YouTube.
Y muchos se quedan en la memorización, y no están ni bien ni mal, se quedan en memorizar. Pero luego esa memorización hay que tratar de comprenderla, que es el paso de estudiarla, pero sobre todo hay que aplicarla e integrarla, para que podamos relacionar, porque si no todo se ve por separado, muchas cosas no tienen sentido. Entonces, en términos generales, ¿cuánto? Es 55. En términos generales, acá se puede ver mucho, ¿no? El alfa, el omega, phi, pi, ¿no? Todas estas cuestiones matemáticas, si se quiere, y geométricas, la palabra de Dios o la espada de Dios, y de ahí podemos entrar en los simbolismos de la espada y tantas otras cosas. El eje central, Polaris, la Tierra cerrada en su circuito, los números. ¿Por qué los números se llama 1, 2, 3? Bueno, esta es una cuestión estética, por ángulos. Y los ángulos son los ángeles, porque el cielo se mide en ángulo, no se puede medir en distancia, porque no podés ir físicamente, no puede. Eso fue un invento jesuita a través de la unidad astronómica, a través de Maximilian Hell, que todavía en Wikipedia sigue figurando que pudo haber alterado los datos. Que así dice, como buen jesuita se tomó su tiempo para presentarlos a la Sociedad Académica de Astronomía, y en realidad que no se tomó el tiempo porque no le cuadraban los datos, sacando el tránsito de Venus, asumiendo que Venus tenía el mismo tamaño que la Tierra para que le den las cuentas en 1750 y pico, sin relojes, todo un quilombo, les dio para la mierda, pero lo lograron acomodar, y ahí quedó establecido la distancia al Sol de 154 millones de kilómetros promedio, y como el sistema es heliocéntrico, el Sol establece la unidad astronómica, y entonces cuando vemos algo que está a 400 años luz, surge de eso. Pero en realidad, todo lo que está en el cielo es angular. No se puede determinar distancia, se mide en arcos, en minutos, en segundos y en angles, en ángulos. Los números tienen esa también cuestión, por eso el 2, porque tiene 2 ángulos, el 3 tiene 3 ángulos y así sucesivamente. Hay un lenguaje, hay un orden. Los números no es el lenguaje de Dios, la matemática no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es la geometría. ¿Por qué? Y porque nosotros no caminamos y nos cruzamos con una raíz cuadrada, pero caminás y ves un Fibonacci en una flor, o ves un Fibonacci en un brócoli, o ves esa geometría sagrada en todo tipo de cuestiones naturales. Eso sí es un lenguaje que después nosotros, tal vez con matemáticas, intentamos, ¿no?, de alguna forma replicar, reproducir. Todo nuestro cuerpo, de hecho el sistema métrico, antes, todavía en algunos países como Estados Unidos, se mide en pies, en manos, porque el sistema métrico es el cuerpo humano. Ahí es donde está el número áureo, la proporción áurea y demás. Después el sistema métrico es otro tema que también nos desvincula. Medir en centímetros, medir en metros. Funciona así, pero también funciona medir en botellas si uno quiere. Ahora, si la creación hizo este ser tan perfecto, entonces utilicemos esto como medidas, y en definitiva es lo mismo. 10.000 pies de altura, 30.000 pies de altura de un avión, o 10 kilómetros, es lo mismo. Pero simbólicamente no. Te alejan del orden divino. Esto es un poco la conexión. Esta va a ser la última rápida parte que muestro, porque no vamos a llegar a todo. Así que hay 7 colores del arco iris, hay 7 sistemas de chakras, 7 capas gaseosas, hay 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Y luego vuelve a empezar. El punto es que tenemos 7 metales que son producidos por 7 luminarias. Así que en la parte de abajo tienes la Tierra y en la parte superior tienes el éter. Tienes el éter luminífero que lleva luz, como Lucifer lleva luz, Christopher lleva a Cristo. El luminífero contiene el éter, 7 luminares, los 7 chakras, así dentro como fuera. Todo es energía. Todo es materia espiritual. La luz del sol se convierte en oro, por eso el oro vale tanto. Venus se convierte en cobre, la luz de Mercurio se convierte en mercurio. La luna se convierte en plata, Marte se convierte en hierro, está en tu sangre. Marte es rojo. La luz de Júpiter se convierte en estaño. Saturno se convierte en plomo. Esos son los 7 metales diferentes. La luz de baja frecuencia se convierte en materia, que son seres angelicales que caen en la conciencia. La materia de alta frecuencia se convierte en luz. Entonces, cuando elevas tu vibración, te iluminas. Elevas tu frecuencia vibratoria para volverte angelical. Y eso lo haces con amor. Tu cuerpo es un templo. Elevas tu frecuencia vibracional a través del amor. Y así es como entras al tribunal celestial. Así es como entras al cielo. Y antes de que me ataquen,
con tus puntos de vista religiosos o científicos. Esto se basa simplemente en sincretismos de lo que sé, y esto es de lo que estoy hablando. Son 7 capas de cielo, 7 sistemas de chakras. Somos representaciones de todo lo que es esto. Por eso dicen que somos el universo. Y por eso, sí, esto es un plano. Estamos en un sistema cerrado, un firmamento, 7 capas de cielo, 7 capas. Ese es el firmamento. La única salida es a través de lo etéreo. Así es como atraviesas el velo, elevas tu frecuencia vibratoria. No puedes salir en este cuerpo, no puedes dejar en lo físico. Tierra es un... Y esto es Bill Neal, un colega de Grace Tyson, que en una entrevista le decía a la juventud, este es el fragmento final, cerrado. Tierra es un sistema físico. Tierra es un sistema cerrado. La Tierra es un sistema cerrado. Él lo decía, ¿por qué? Porque no tenemos tecnología todavía para ir a Marte y demás. Pero en realidad, estos que son bastante hechiceros, tal vez sepan por qué es un sistema cerrado. Que no significa que no se puede salir o que haya que salir sí o sí, porque cerrado la gente aplaudía en el balcón y los encerraban en su casa y nadie se preocupaba por la forma de la Tierra. Se encerraban ellos mismos. Entonces tampoco hay que tomar que el sistema es cerrado como algo claustrofóbico, de dónde voy a salir. Si tampoco podés tomarte un avión a más allá de la Antártida, si es que hay algo ahí, ¿no? Entonces, el tema que no hay que escaparse. Por eso nosotros, con el tema de la Antártida, decimos, está todo bien, pero tráeme prueba. Porque ya nos mintieron tantas veces y hay tanto cuentacuentista que entonces tráeme prueba. Mostrame a ver dónde están los nazis después de la Antártida, mostrame dónde están los continentes. Si no, nos quedamos siempre en la misma, ¿no? Y siempre te hacen mirar para afuera. Hay que escaparse, hay que escaparse, hay que escaparse. No, hay que hacerse responsable, que es distinto. En términos de los chakras y demás... Se acaba el tiempo, Rey. ¿Cómo? Se acaba el tiempo ya. Quedan 3 minutos. En un excelente primado negativo de la película del Doctor Strange, muchas veces todo esto nosotros lo vemos, pero claro, al estar asociado a cuestiones que tienen que ver con miniedades, uno no se lo termina tomando en serio. Acá lo vamos a poder ver en términos de primado negativo para transformarlo en primado positivo. ¿No te gusta el mapa? Ay, no, es fantástico. Dice, no te gusta el mapa. Sin embargo, acá hay un cuerpo con 7 chakras. O sea, nosotros tenemos un mapa. ¿Es importante el mapa de Gleason? ¿Es importante entender la proyección de Mercator? Sí. Pero también nosotros somos un mapa. O sea, dejemos de... Nosotros queremos entender cómo funciona la Tierra plana y cómo funciona el cosmos, no simplemente para decir, ahora ya sé, puedo explicar un eclipse. No, el tema es, ¿yo me eclipso a mí mismo? ¿Me puedo deseclipsar de una idea? ¿Puedo entonces aplicar dentro mío lo mismo que veo afuera? El cuerpo mío es un cuerpo, es un templo, pero también es un mapa. ¿Por qué? Sí, porque hay puntos cardinales dentro del cuerpo también. Entonces yo también tengo que conocer mi mapa, más allá de conocer el mapa de Gleason. Y también se aplica la premisa de conocer dónde vivimos, ¿no? Esa chispa divina habita el cuerpo. Exacto, y ahí el famoso oráculo de Delfos, ¿no? Conocerte a ti mismo. ¿El mapa? Ay, no, es fantástico, solo que... Recordemos que el personaje es un médico que viene de la ciencia dura. Ya lo había visto. En tiendas de souvenirs. Ajá. ¿Qué opinas de este? Acupuntura, sí. ¿Sí? Dice este. Una resonancia magnética y ya. Cada mapa fue creado por alguien que reconocía las partes, pero no el todo. ¿Tú quieres hablar de cómo sanar con el poder de la fe? Estás mirando todo a través de una cerradura. Toda tu vida has querido ampliar esa cerradura. Distinguir más, conocer más. Y ahora, al escuchar que sí puede ampliarse, en modos que no imaginas, rechazas la posibilidad. La rechazo porque no creo en cuentos fantásticos sobre chakras o energía o el poder de la fe. Y no existe el espíritu. Estamos hechos de materia. Tienes una triste opinión de ti. ¿Crees que puedes ver a través de mí, no es cierto? Pues no. Pero yo sí, a través de ti. ¿Qué hiciste conmigo? Empujé tu forma astral fuera de tu forma física. ¿Qué fue lo que pasó? Por un momento, entraste a la dimensión astral. Un mundo donde el alma existe, separada del cuerpo. ¿Por qué haces esto conmigo? Así entenderás lo mucho que no conoces. Abre tu ojo. ¿Crees que este universo material es todo lo que existe? No sé cuántos han tenido una proyección astral. A mí me ha pasado a los 21 años y me cambió la manera de ver el mundo, lógicamente. Muchos les pasa a través de una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo. Otros lo pueden adquirir con meditación, algunos con ayahuasca. Pero ese mundo existe. Y el sistema heliocéntrico lo que hace es desorientarnos absolutamente de eso.
Para acceder ahí, obviamente, todo es vorticial, todo es una cuestión toroidal, de ahí todas las palabras que tienen movimiento, motor, toroide, torque, todo siempre está codificado en tor, porque es el toroide electromagnético. En la filosofía china, y con esto cierro, quiero que lo exprese el Sifu, queda mucho por ver, obviamente, se habrán dado cuenta que quedaban un par de carátulas, pero la importancia, esto es la fuerza de voluntad, si se quiere. Rápido, por favor. Sí. Bueno, acá tenemos una imagen que representa lo que sería un chakra y como ejemplo tenemos Muladhara al costado. Este chakra es un vórtice y ese vórtice necesita de ciertas fuerzas para generarse. Por ejemplo, en el chakra Muladhara, cada chakra tiene pétalos, Muladhara tiene 4. Lo que está explicando es, básicamente son las 4 fuerzas que necesitamos accionar para que este chakra pueda manifestarse. Por ejemplo, una es trabajar con el cuerpo. Esto es el sistema védico antiguo. La segunda es purificarnos en la dieta, o sea, tener control o revisar los alimentos que llevamos al cuerpo. La tercera es la búsqueda de la espiritualidad en sí. La espiritualidad se puede definir como, de una manera, cuando nos reconocemos el cuerpo como un vehículo y un conductor que ingresa en él, por decirlo de una manera. Y la cuarta es el deleite por aprender, es decir, esa intención que nosotros ponemos por conocer el mundo, conocernos lo que somos y dónde habitamos. Esto, como dijo Iru en su momento, la voluntad es como la clave final, porque primero necesitamos el conocimiento, luego necesitamos comprender, pero el último elemento del proceso es la acción. Porque, por ejemplo, existe un término que se llama Vritti, y Vritti tiene 14 significados diferentes. Básicamente, lo describimos rápido por una cuestión de tiempo, son fluctuaciones de la mente. Eso quiere decir que si nosotros no deformamos una idea, entonces una fuerza interna no se produce en nosotros. Y eso lo que sería consecuente es que ese chakra que está latente, no es que los chakras giran al revés o están muertos, no. Significa que esa energía potencial del éter, del universo, está dentro de todos nosotros, pero al no accionar, ese vórtice entonces no se fabrica. Entonces, para terminar un poco esto, quiero mostrar un video donde acá aplican unas fuerzas a un vaso de agua eléctricas y, por supuesto, el agua es salada y el vórtice comienza a fabricarse en el interior. Esto sería dado vuelta, porque los vórtices, cuando se abren, los chakras, empujan hacia arriba porque están instalados en el canal central, que es nuestra conexión con lo divino. Es decir, el canal central, que se denomina Chonmei en China o Sushumna en el sistema hindú, es básicamente nuestra pieza que conecta con Dios, la divinidad o como quiera. Y es muy interesante ver en el vaso de agua, ponlo de nuevo, Iru, gracias, que demora, no se presenta inmediatamente. Y esto significa que nosotros necesitamos seguir actuando consecuentemente para que el vórtice se fabrique. Cuando dejamos de actuar, como también dijo Iru, ese vórtice se desarmaría. Y eso sería más o menos. Vamos a ir terminando. Sí, pero ya. Para cerrar, a mí me gusta esta interpretación de la felicidad. No porque no las quiten, que es lo que pretende el foro de Davos, pero se dice que el placer está en el tener, pero la felicidad está en el dar. Hoy, para mí en lo personal, y creo que para todos nuestros compañeros, poder dar de alguna manera parte de nuestro tiempo y al mismo tiempo ustedes también a nosotros, es la verdadera felicidad que se alcanza, que no es permanente, pero es muy disfrutable. Un aplauso. Sí, señor. Bien, pues casi no, ya. Terminamos esta primera parte. Es que no tenemos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, ya está. Una cosita más. Es que no. Hay que prestar atención a la palabra fe, porque la fe, de alguna manera, no promete acción. Nosotros estamos poniendo esperanza, nos ponemos en stand-by. Y esta palabra es muy poderosa, porque muchos decimos, bueno, tengo fe que va a suceder, pero en realidad estás esperando.
es más importante quizás cambiar este principio por el de accionar. ¿Entendí algo? Lo hago. Bien, pues vamos a hacer un alto en el camino, en esta primera mesa, esta primera parte.